¿Qué hubo? ¿Eres experto en animación? Pues nosotros menos. Bienvenido seas a este mundo de la animación que muchos amamos, pero de una forma más vulgar. Aquí vamos a dejar a un lado las etiquetas, donde profesionales se vendrán al barrio a contar sus experiencias, consejos y hasta chistes sobre su rol en esta gran industria de la animación. Humor sin censura. Y una forma nueva de ver este gran mundo, tanto digital como tradicional. Pásenle a la animación de a peso, donde cada dibujo es más barato. Pues bienvenidos chavos a Animación de a peso. Estamos aquí con Pietro. Ya estamos aquí echando la guagua un poquito de más o menos de lo que va a ir el podcast. Estamos de regreso después de tanto tiempo, tantos años que hemos estado sin un capítulo de Animación de a peso. Ha habido algunos cambios en lo que va a ser la temática. Sin embargo, Animación de a peso, toda su esencia va a quedar aquí con nosotros. Así que ahora estamos aquí con este gran invitado, que la verdad tengo muchísimas ansias de conocer quién es él, de dónde vino y todo lo que ha hecho hasta ahorita por la animación. Y ha estado codeándose con muchísimas personas muy importantes en el ámbito de la animación, como Jorge Gutiérrez. Y bueno, la verdad el hecho de que hable con Jorge Gutiérrez como si fueran compadres, para mí es como, órale. El mejor amigo. Ándale. Phil Lord, y es una persona también que ha estado muy involucrada en lo que viene siendo el ámbito de la escritura, la animación, que muchísimas veces muchas personas se saltan, dicen, no, ya quiero hacer mis personajes, quiero hacer mi cómic y ya, y voy a ir haciendo la historia como va. Sin embargo, en la parte de la escritura de la animación, tanto como cómic y muchísimas cosas más, es muy importante tener estos cimientos antes de comenzar un proyecto. He visto varios videitos que ahí tienes sobre tips que me han ayudado muchísimo, la verdad. Me han ayudado mucho para los proyectos que yo tengo individuales. Así que te doy la bienvenida, Pietro, de verdad. La verdad estoy muy feliz por que estés aquí de nuevo. Yo también, es un placer estar aquí, compartir contigo y tu audiencia. Y pues yo contento de hablar, y puedo hablar de eso mucho y me encanta compartir. Vale, pues muy bien. Empecemos por lo primero, que es esa mordidura de araña. Quiero saber quién eres tú, de dónde vienes, cómo surgió este cariño por la animación y más aún, cómo es que te llegaste a enfocar en el ámbito de la escritura, que muchas veces para muchas personas es como, cuando se meten a la animación es como, yo quiero animar mis monitos y yo quiero hacer mi cómic, yo quiero hacer mi serie, quiero ir a Pixelato y esto, y no sé cuál fue tu proceso de mentalizarte para enfocarte en la escritura. Así que los micrófonos son tuyos, Pietro. Bienvenido a Animación de Peso. Muchas gracias. Sí, pues qué bueno, pero me encanta la pregunta, la araña que me mordió. Yo soy italiano, vengo de Milán y desde muy pequeño me encantaba dibujar, recuerdo, y contar historias. Recuerdo mi primer cuento escrito como mi libro en el kinder, en una actividad, y de ahí fue dibujar todo el tiempo, mientras todos los demás estaban jugando fútbol. Yo soy uno de los 3 italianos que no jugamos fútbol en todo el país, y y estaba dibujando todo el tiempo. Y me encantó desde siempre pues esa parte, y ciertas películas fueron clave también. Entonces, digamos, tuve 2 o 3 mordidas de araña. La primera fue, fue ver Toy Story en el cine. Recuerdo lo vi en Italia con mi papá, y allá en Italia se podía en ese entonces, te podías quedar en la sala si había lugar, si habías visto una función. Y recuerdo que en cuanto acabó yo estaba así encantado y dije a mi papá, ¿podemos quedarnos otra vez? Y él así como, bueno, y lo vimos 2 veces seguida, una tras otra, así como te podías quedar. Y eso pues sí me apasioné mucho de cómo hacen eso, ¿no? Cómo es, me encantaba siempre pues la computadora, toda la parte tecnológica, así. Y luego una vez en un viaje de Milán a Roma, tuve la brillante idea de hablar una vez en un anuncio en la tele, decían, no, si quieres que tu familia participe en un show en la televisión y te puedes ganar pantalla. Me encantaba
tecnología, hablé y inscribí a mi familia sin que supiera. Y dicho y hecho, que sí pasó y nos hablaron a ir a Cinecittà, que es como el Hollywood italiano, para hacer ese, esa transmisión. Pero el punto no es ese no importa, eso es como me estoy dando vuelta al hecho que en ese viaje, en el tren de Milán a Roma, veo cerca de mí dos dibujantes de Disney que estaban trabajando en Tarzán y estaban con carboncillo dibujando a Tarzán y yo quedé encantado de eso, ¿no? Es el arte, verlo ahí, ver el trazo y eso, y hablé con ellos así, y le dije, pues me encanta dibujar, y de ahí dije, no, pues yo quiero ser, pues dibujante, ¿no? Y de Disney a lo mejor, o de algo así, y me regalaron un dibujo de Tarzán y otro de La Sirenita, que fue la primera película que vi en el cine, y eh, y eso fue, digamos, esa picadura de araña. Y de ahí hubo otro momento que en el 92 le regalaron a mi hermano que estaba haciendo, acaba de nacer, y su padrino de bautizo le regaló una cámara, pero pues él era bebé, entonces yo me apropié de esa cámara, era una Handycam así grande, Sony, Sí. todo el tiempo, todas las tardes, pues pasé de dibujar a estar grabando con películas con mis hermanos. Todo el tiempo, era como me veía bastante como bicho raro, así como me identifiqué mucho en animación de Mitchells versus The Machine, Sí. así como de hacer eso, pero con tecnología un poco de antes sin edición digital. Y fue eso, y también de stop motion, porque agarrábamos, sin saber, o sea, de verdad no sabíamos la técnica de stop motion en sí, pero picándole dijimos, bueno, si estás moviendo, le picamos rápido a la cámara, que es de video, y la pobre cámara no está hecha para estarle picando Claro. para hacer stop motion, pero bueno, la destruimos ahí poco a poco, y movíamos los muñecos, tortugas ninja o las chanclas, y, o sea, era como hacer, y todavía tengo esos videos todavía, Wow. algunos fragmentos de esos, y era como hacer todo el tiempo eso. Eso fue años, y ya en la adolescencia fue, ok, hagamos una película. Y entonces con mis amigos era como, ya en serio, mis hermanos y mis amigos, empezamos a desarrollar una película y encontré un libro sobre, pero no sabía mucho de eso, hasta que un día vino, ya estaba yo en la universidad, y vino un guionista de Disney a dar un workshop, y me apunté luego, un workshop de varias semanas ligado a la Academia Disney de Milán, en Mm. donde pues forman tanto guionistas como dibujantes para los cómics, que es una realidad muy fuerte en Italia. Y, eh, y se me abrió un mundo, o sea, era para mí como estar con un velo y que te lo quiten y dices, ok, existe, o sea, lo primero que pensé fue todos esos años que estaba yo con la cámara tratando de hacer mis historias, lo que estábamos escribiendo para el largometraje entre amigos, hay narrativas, hay estructuras, hay formas de construir un personaje que fue como recibir un superpoder. Y, Wow. y, y ese tipo además era el que escribió el cómic que había, como se dice, como marcado profundamente mi adolescencia, porque en Italia Disney tenía una línea de cómics más tipo estilo americano de formato vertical, y era no es muy conocido, se llama Duck Avenger en inglés, pero es Pato Donald, superhéroe, con muchas influencias de ciencia ficción de Philip Dick o Wow. Ridley Scott, Blade Runner, todo ese, Alien, o sea, mucho ciencia ficción para un público como adolescentes, ¿no? Sí. Entonces, y ese mismo, uno de los creadores vino a dar el curso, y para mí de verdad estaba como fan ahí, yo también, o sea, un lado así como, Pietro, Sí. tienes que ser profesional, y pues era muy práctico el curso, era escribir historias para ya como si estuvieran saliendo en los cómics. De ahí me invitaron, esa digamos fue la mordida de araña, la última, digamos, Wow. ah, más fuerte, porque yo cuando vi eso dije, eso es lo que quiero hacer. Y ahí tuvimos cursos más de guión dentro de la universidad, y me invitaron a un proyecto aquí en México, ya me mudé a México. Era un proyecto internacional donde traían a varios cineastas de diferentes partes del mundo para explorar temáticas trascendentes de
en el cine y un cine más espiritual, un poco más... bueno, se me hizo interesante y estaba, todavía faltaba para empezar la academia y dije, me voy a la aventura, me voy unos meses nada más. Eso fue hace 15 años, así que me, Wow. me quedé, bueno, eso me picó otra araña que es México, pero La araña mexicana con sombrero. sí, con sombrero. Este, y, y de ahí recibí una beca para estudiar en Los Ángeles, donde me dieron a escoger guión o dirección y sin pensarlo ni un segundo fue guión. Yo quiero ir a la raíz de lo que la base de todo está en el guión. Y se me hace interesante, podemos hablar igual después de la parte de lo que mencionabas, que mucha gente en la animación quiere brincarse esa parte o darla por hecho, pensar que Claro, ya lo pueden hacer. Y sí, igual, claro. bueno, es un tema muy interesante. Sí, siento que es como, ¿tú conoces la tienda de IKEA? Sí, 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 Tienes todo el mueble, pero pues obviamente no sabes formar el mueble sin ver las instrucciones. sí, Siento que un guión, esas son las instrucciones para sí, poder sí, sí, este, exactamente. este buró Sí. que quieres hacer, qué es tu historia. Oye, pero eh, dijiste que luego en cuanto terminaste lo de la universidad y tomaste ese curso, ¿te viniste directo para México o cómo fue tu traslado de Italia para acá, para el continente americano? Estaba a punto de terminar mi carrera en Italia y faltaban nomás unos cuantos exámenes y dije, bueno, me voy unos 6 meses y regreso a terminar mis exámenes. Y regreso a la Academia Disney. Y mientras estaba aquí, pues por las varias actividades nació la oportunidad de una beca para estudiar en la New York Film Academy. Podía escoger pues en Nueva York, por supuesto, pero tienen una parte en Los Ángeles y otra en Florida. Y, y estaba como debatiendo qué hacer. Y mientras la Academia Disney en Italia cerró para siempre, ya no hubo otra generación. Entonces, por la organización internacional de la empresa, de la compañía, entonces fue la mejor opción. Yo decidí pues es una oportunidad única, estoy muy agradecido por haber tenido esa dicha de poder recibir una beca de una escuela de la más grande del mundo y también una de las más caras, ¿no? Donde para mí era imposible. Yo vengo de Italia, de una familia que jamás hubiera pensado así como irse a una escuela privada en Los Ángeles y fue, o sea, maravilloso, se fue increíble y es parte un poco de la razón por la cual quiero compartir también en redes, porque Sí. creo que, pues sí, no todos, yo no los tenía, ¿no? Los miles y miles de dólares que necesitas para una escuela así. Y a veces al día de hoy no es necesario, puedes aprender en línea, puedes aprender en YouTube, puedes aprender haciendo principalmente, que es lo que trato de impulsar lo más posible, que hagamos cosas, ¿no? Que no se quede todo en la teoría. La Y verdad. de ahí pues, luego me estuve un tiempo allá en Los Ángeles y me regresé aquí. Y acá en México conecté con un grupo de animadores que yo admiraba desde antes porque recuerdo hasta yo había ido a algunas pláticas de algunos de ellos que luego terminaron, algunos de ellos siendo los 7 que escogió Guillermo del Toro para formar el taller del Chucho, que es este estudio de stop motion en colaboración con la Universidad de Guadalajara para impulsar este talento y abierto también a la nueva generación. Y empecé a escribir con ellos dos películas y espero que pronto entren en producción. Una está mucho más cerca de entrar en producción ahí en el taller del Chucho y para mí fue algo increíble. Jamás me imaginaría que Guillermo del Toro estuviera leyendo o bien viendo el animatic de la película y dando notas así como yo estudiaba y recuerdo que veía sus películas para aprender español y era Ah, como pues voy a de Guadalajara, voy a la ciudad. Una pregunta mía era de cómo fue tu proceso de lenguaje, la verdad. Estoy un poco alienado en cómo fue, si en Italia ya sabías español o inglés, o No, cómo fue el traslado hasta acá, que tú dijiste, me voy a ir a me da México. pena, Luigi, me da pena porque llegué aquí
como muy ignorante, la verdad, muy, muy ignorante sobre el país, sobre la cultura, confundiendo, te digo, lo primero que hice, pues me dijeron, no, no sabía mucho, o sea, me dijeron, Guadalajara, entonces pues busqué Guadalajara y tenía un blog y puse un video de Guadalajara en el blog así de YouTube, lo que encontré, dije, sí, sí, está muy interesante, se ve muy, no es tan muy diferente. Y me habla mi tía y me dice, Pietro, subiste un video de Guadalajara de España. Es una ciudad en España que se llama Guadalajara, pues. Me dice, no, no vas a ir ahí. Y dije, y llegué aquí hablando de vosotros, así como que había No, visto, pues, sí, ¿no? Dije, pues, o sea, era como, sí, la verdad lo aprendí más aquí y empecé a conocer más y más la cultura, enamorándome cada vez más de México, incluso veo, pues ahora pues ya con muchos años entiendo los acentos, entiendo los chistes locales y todo, o sea, claro, claro. ya es otra. Sí, cuando regreso en Italia se burlan porque tengo acento ya de acá y piensan que lo hago adrede, pero no, de verdad sí. Ahora estoy trabajando en un estudio de animación con unos italianos y también les digo, saben que tengo acento de aquí, pero ¿Y cómo es fue por la parte eso. de inglés? ¿Eso ya lo sabías desde mucho antes o también? El inglés lo estudié mucho, pero nada que ver con estar allá en Los Ángeles. Lo que me ayudó mucho fueron libros, o sea, estar ahí y leyendo Stephen King, leyendo cosas más modernas que los clásicos que a veces se estudian y absolutamente no. eh, en Italia se aprende inglés, pero todas las películas son dobladas, entonces nunca escuchas el acento original. Y me ayudó mucho estar pues la New York Film Academy es muy, muy hands-on, es muy, muy práctico. Entonces tenía que estar al nivel que guionistas norteamericanos los que están allí, pues escribiendo muchísimo. Y por un lado fue muy difícil, por otro lado fue mucha paciencia del grupo y de los profesores, pero por otro lado hay algo que también les quiero igual compartir a alguien que a lo mejor dice, no, pues mi inglés no es perfecto y cómo puedo competir, ¿no? Yo creo que no podría, o al día de hoy no puedo, a lo mejor en un futuro sí, pero al día de hoy sin gran ayuda no podría escribir una novela para el mercado internacional en inglés. Sin embargo, estoy trabajando activamente, escribo mucho, mucho más en inglés, he trabajado con estudios allá de Hollywood y estudios internacionales que en inglés y sí puedo escribir en inglés, es donde más me siento cómodo inglés, en el inglés. Y no tengo el inglés de un autor de libros de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y el punto es que el guión, lo decías bien, son instrucciones. El guión le llaman a veces la escritura melancólica porque no está hecho para leerse y ni para escribirse en el sentido que el fin de un guionista, y a veces pasa en ciertos círculos que se nos olvida que el fin no es el guión. El guión es, y más en animación, es la base de todo lo que viene. Por lo tanto, mucho no es que tan bello sea el lenguaje, que tan estructurado sea al nivel de la belleza narrativa, ¿no? Sino el 80% pasa antes de escribir una sola palabra de guión en la página. Entonces, para el diálogo es importantísimo conocer a la perfección el idioma y cómo habla la gente. Pero Sí. en todo lo demás, realmente mencionaste la plática con Phil Lord, lo decía Phil Lord y Jorge Gutiérrez también, decía, no, pues yo al principio escribía toda la descripción porque me imaginaba la escena y ahora es como entra a la fiesta, ¿no? O sea, antes era toda una descripción del lugar, etcétera, y ahora es como fulano entra y hace esto, ¿no? Y es muy seco y muy directo porque de eso se trata. ¿Qué veo en la pantalla y qué escucho? Nada más. Todo lo demás es sobra y le haces un favor también a quien va a leerlo porque guionistas cuando empezamos es mostrar que sabemos escribir de una forma muy bonita, Ajá. pero no se trata de eso. Quiero Sí, ver sí, sí. la película y quiero verla en directo y es así a lo que vas, ¿no? Sí. De hecho, me Entonces recuerda eso. a lo que llegaba a decir este Guillermo del Toro, de hecho hay un video por ahí, no sé si lo has visto, donde él está dando un tip, uno de los principales tips del guión, que dice de que muchos estudiantes llegan que entró Pedrito al cuarto, obviamente abrumado por el pasado, y luego Sí, sí, sí. de que en la
dice, pues ¿dónde dejó Pedrito su pasado? Lo ha de haber traído. Claro, sí, sí, sí. Yo veo, sí, 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 me acuerdo de ese clip. Y esa es algo que puede ser una buena noticia, ¿no? De que digas, realmente Pedrito enters the room. Eso es lo que tienes que escribir en inglés, no es mucho. No es Claro, como, claro que hay que aprender inglés, yo creo que es muy importante. Yo he trabajado, por ejemplo, con Asia y hablan inglés, ¿no? O sea, es el idioma en común el nivel de acceso que tienes a información en línea, también de plática. Qué bueno que haya más iniciativas como la universidad y que haya cada vez más algo local, este mismo podcast y que hagamos más y más cosas en español. Pero también hay que decir que la animación es una realidad internacional y necesita un idioma en común. Y para bien o para mal, para lo que sea, el idioma en común es el inglés. Entonces hay que aprender inglés, ¿no? Y muchas veces la película es mexicana, pero no sé, por cómo se mueve, por los mercados internacionales, por cómo puede encontrar fondeos más allá, pues se tiene que tener una versión en inglés para poderla compartir, tener feedback, etcétera, ¿no? Entonces, creo qué que por ahí bueno viene. que das ese consejo acerca de aprender inglés, porque muchas veces, y siento que yo fui parte de ellos, cuando estaba yo un poco más joven, sí era muy nacionalista, era como de, nah, yo nunca voy a aprender inglés, yo todo lo voy a Sí, hacer en español y va a ser para mi público mexicano y animación de mexicanos para mexicanos. Y muchas veces, desde hace un poco tiempo, creo que desde que fue el fenómeno de Parasite, que ujú, desde la sí, película, siento que se le dio más énfasis a esto que es el contenido internacional y cómo puede llegar a ser traducido a otras audiencias. Es muy bueno que digas eso para que muchos de los estudiantes que están escuchando el podcast, que mayormente llegan a ser estudiantes, entiendan que no es tanto como de, ay, voy a pisar bandera y ya traicioné a México. No, simplemente el inglés sí. es una herramienta extra que te va a ayudar muchísimo para que tu trabajo pueda llegar a tener más exposición más allá de México, más allá de pues, de tu país. Sí, para mí quieres llegar a los corazones de las personas y las personas son personas en todo el mundo y creo que sí, entiendo todo eso. Yo vengo de Italia, tendría que estar escribiendo en italiano para italianos, para animación la animación es internacional. La animación el doblaje te permite llegar muy lejos, mucho más. Una comedia romántica mexicana no necesariamente traduce para mercado italiano, por decir, ¿no? Y en la animación también, dentro de todo el panorama de la animación, que es más muy, muy diferente, pero es interesante ver cómo resuenan ciertos valores, incluso locales a nivel internacional, como mencionas Parasite, ¿no? De esto habla mucho Jorge Gutiérrez de una forma que me hace muy noble, así como de que somos seres humanos, ¿no? Y yo también, no, por mi trayectoria, por lo que he vivido en Italia, he vivido en España, he vivido en México mucho tiempo, en Estados Unidos, y me encantan todas esas culturas. De cada una yo aprendo, y soy italiano, ¿no? Y me encanta Italia también. De cada una yo aprendo algo, ¿no? A mí me ayudó muchísimo venir a México, me encanta, se me abrió la mente así como de cuadrado a empezar a abrirse a muchísimas cosas que no te caben en la cabeza como italiano. Y en Estados Unidos también me encantó, o sea, me encanta ver esa gente que tiene tan arraigado en el ADN de que si tú te caes y fracasas y estás en el piso, el día siguiente es el sueño americano y le sigues, ¿no? Y como actitud en la vida, no me interesa nada la cuestión, digamos, política o ciertamente, pues cada país tiene historias y no todas son bonitas y todo, pero somos personas y ciudadanos del mundo y al día de hoy no es lo que pongamos, si pones un video en YouTube puede llegar aquí, en China y en Japón sin problemas, porque le picas a un botón y hasta te traduce en automático todo, ¿no? Entonces, creo que es bueno que se dé el valor de el inglés puede verse incluso como una herramienta para que la cultura local pueda llegar lejos, ¿no? En esas películas que... Fíjate, eh, ahorita diciendo acerca de que posturas de Italia y todo, hace poco también hubo un fenómeno muy grande
principalmente en la comunidad mexicana, pero se me hizo bastante bizarro, no bizarro de forma negativa, sino un poco extraño la forma en la que la gente le agarró apego a este proyecto. Siento que ubicas perfectamente quién es el Cero Calcare, Sí, sí, sí. sobre su serie de Netflix y todo eso. Y a la gente odió por completo el doblaje Ujú. latino que tenía, le Latino, gustó ok. el doblaje castellano, a pesar de que es una caricatura italiana. Ok, qué interesante, sí. Pues Zero Calcare es interesantísimo porque es una historia súper local. Ni siquiera es italiana, o sea, es italiana, pero es Roma. E incluso partes de Roma que conozcas tú la ciudad. Yo soy de Milán, pero he viajado muchísimas veces a Roma. Aún así no entiendo todas las referencias específicas de Zero Calcare. Y a la vez ha levantado el estudio. El estudio, tengo contacto con ellos, es el estudio top ahora de Italia. Tienen cientos de animadores. Es algo Ah, increíble, es padrísimo. Y es interesante, ahí sí es también un contraargumento para decir, tú haz lo más propio para la historia, una historia romana de Roma, así como realmente de amistades, con toda la referencia de la cultura popular del momento, que trascienden algunas, muchas no, porque eh, y, y fue hecho en italiano y está trascendiendo de alguna forma. En general, esos son excepciones, como La Casa de Papel no fue pensada para que fuera un fenómeno internacional en un principio. Sin embargo, lo fue y sigue estando en español. Entonces, ciertamente hay, ¿qué es lo mejor para la historia? Pero ciertamente también hay que tener una capacidad de ver dónde se puede lograr hacer algo, cuál es la madurez del, de la situación actual, ¿no? Si las películas de animación son caras y un país solo, sí, a menos que si no estás en el sistema de Hollywood, yo creo que es muy difícil normalmente que un estudio independiente pueda levantar una película y así y desde cero. Sí, hay muchos, pero hay pluralidad de voces y hay mucho, y es padre que se junten también estudios de un estudio de Francia con uno de México, con uno de España, porque pues, también hay una riqueza cultural del equipo, de conocer más personas y entonces incluso creo que puede ser un idioma en común, pero que en realidad está potenciando más la internacionalidad del medio. fíjate, tú hasta ahorita siento que, bueno, conozco por lo que he investigado de ti, que hablas italiano, inglés y español. Sin embargo, un idioma que no muchas personas llegan a adquirir en el ámbito de la animación es el lenguaje de la ayuda. Este Ujú. lenguaje tú siento que lo tienes tan bien manejado que fue una de las principales razones por las cuales creaste Bright for Animation, que me encantaría que hablaras un poquito más de ese proyecto porque es un proyecto muy bueno, que está en YouTube, está en inglés obviamente, sin embargo, todo lo que está en todos sus videos, que la verdad me encantaría hacer un maratón un día con amigos sobre todos esos videos porque son herramientas muy buenas y hablas en un lenguaje que a través de las personas que llegas a entrevistar en algunos capítulos que llegas a tener en YouTube, siempre tienes en mente cómo puedo utilizar esto que estoy hablando para poder ayudar a las personas que me están viendo. Así que me encantaría mucho saber cómo fue el inicio, el nacimiento de Bright for Animation. Pues Right for Animation ahora es un canal y una comunidad en YouTube. Principalmente es donde puedes encontrar videos que te ayudan a contar mejores historias para que con el objetivo final que esas historias vean la luz del día, que estén en la pantalla. Como decía antes, un guión no está hecho para escribirse, está hecho para realizarse y que se comparta para la audiencia. Mucho también de todo lo que hablamos antes, como para cerrar algo en común, es compartir que no se trata de ti, en buen sentido lo digo, no se trata de tú como artista, bueno, por lo menos esta es mi visión, se trata de la audiencia. Entonces, si tú tratas como, si tienes la audiencia, ¿qué es mejor para la audiencia realmente? ¿Qué es lo que puede ser para la audiencia? Y entonces empieza uno a abrir a más oportunidades donde no importa tanto, yo soy un artista de este país y quiero hacer una cosa específica para expresarme. Yo creo que eso viene como un resultado de
buscar contar algo personal que resuene con los demás primero, ¿no? Que realmente sea con los demás. Y en ese enfoque empecé un poco como hobby a compartir, antes se llamaba Write Something Great, un canal sobre análisis de algunas películas, y muy pronto dije, Pietro, pues la araña que te picó es de animación, pues está animada, no era live Claro. action, entonces, pues ¿por qué, no? Porque hay tanto que contar, eh, realmente. Y fíjate, es interesante porque el guión, si tú eres un artista de live action, puedes ir a Write for Animation, 99% de lo que aprendes lo aplicas para live action. Realmente el trabajo del guionista es el mismo. Incluso si tú ves en las grandes, los grandes guionistas que están en los estudios que han escrito las películas de Pixar vienen de live action, ¿no? Fueron seleccionados con películas para nada para niños o para nada familiares y realmente no necesitas escribir para animación, incluso para trabajar en animación. Pero lo único, lo mágico que es trabajar en animación es el proceso. El guionista no está encerrado en una cueva escribiendo y entregando el guión y ya, pues adiós, ¿no? Y te involucras, ahorita estoy en un proyecto que ya había empezado y tienen una librería de arte conceptual Es increíble, digo, ya escucharon cómo me emocioné desde el principio con el arte. Esa es la unión perfecta, ¿no? Entonces, por eso se llama Write for Animation, aunque el consejo para escribir en animación es no necesariamente tienes que escribir para animación. Y lo que veía era, ok, quiero hacer esto, voy a ver qué hay, ¿no? En YouTube. Y lo que encontraba eran muchos ensayos muy bonitos, muy bien escritos, donde filosofean sobre el cine, sobre la película, y desglosan aquí y allá porque esto funciona, etcétera, pero de una forma muy, muy distante de alguien que quiere ser guionista o que no solo que quiere ser un storyteller para ver sus películas en la pantalla y para vivir de eso. Esos son como los puntos importantes. Quiero aprender bien el craft, conocer muy bien el oficio de guión. Necesito poder conectar con la industria y ver mis proyectos en la pantalla. Entonces, en lugar que hacer la típica entrevista, a veces me pasa todavía porque es normal, un director de cine, de estas películas grandes, hacen también su ciclo de entrevistas, ¿no? De relaciones públicas. Y entonces tienen una especie de speech, ¿no? Preparado y es normal, está bien, está súper interesante también, cómo se inspiraron y muchas entrevistas son, pues yo, qué sé, yo fui a CalArts a estudiar y luego me impresionó tal cosa y para mí es como, no, 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 no. Yo quiero escuchar qué problemas horribles tuviste con tu primer acto de la película y qué aprendiste de eso y cuáles son los elementos para escribir un buen primer acto y que te enganches con el protagonista, por ejemplo. Y tratar de jalarlo siempre hacia algo práctico. Y entonces muchas entrevistas que van a ver, está la versión larga, donde pues escuchas, digamos, toda la entrevista, pero hay clases que son derivadas de la entrevista. Entonces tú puedes ver algunos videos en Write for Animation y, y aprender algo muy específico que puedes luego poner en práctica. Y muchos de los videos vienen con un regalo que es una guía en PDF que puedes bajar gratis y también quedártela, ¿no? Muchos a veces su carpeta de Write for Animation y van bajando las guías cuando salen. Y ya si de plano ves que de verdad te quieres meter en esto, que solo es muy difícil, te quieres involucrar y conocer a otros storytellers que tienen mucha pasión, estamos en la Write for Animation Academy, es una membresía en línea que te puedes inscribir y estamos buscando también formas de hacer más, ¿no? Que eso sea una forma de sustentar también el canal. Pero estamos viendo muy, muy buenos resultados. La gente que está ahí, escribimos juntos todos los días, por ejemplo. La gente se inscribe porque ve que incluye, no sé, ciertas masterclass o cosas así, pero en secreto entre nosotros, la fuerte del Write for Animation Academy es que yo me paro todos los días en Zoom con ellos y nos sentamos juntos, escribimos una hora todos los días, de lunes a viernes, y, 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 y realmente ese es el valor más fuerte cuando te sientas a escribir. Cuando le das constancia a ese craft. Me gustaría comentar algo de lo que mencionabas sobre el IKEA y un poco esa idea que emociona a mucha gente en animación y en general de decir,
ya quiero escribir mi película, ya quiero escribir mi serie. Y eso lo hablaba, lo tocó un poco Jorge Gutiérrez en un panel que tuvimos, tuve ese gran honor de moderar ahí en Lightbox Expo, que es un evento de Los Ángeles, y Pueden ver estaba, en YouTube, de ¿cómo? hecho. Está Pueden en ver. YouTube, sí, está en YouTube en el canal de Lightbox Expo. Es un evento que les recomiendo, sobre todo si son de México, pues no está tan lejos porque está en Los Ángeles y pues es más accesible, por ejemplo, que Annecy para desde aquí y es un gran, gran evento. Y tuve esa dicha pues de compartir ahí con moderar con Jorge Gutiérrez, Phil Lord y Peter Ramsey. Y Jorge Gutiérrez lo platicaba de cómo muchas veces pasa que nosotros pensamos que ya podemos escribir, ¿no? Porque somos artistas y hemos visto tantas películas y hemos visto, mm, he estado incluso en producciones, ¿no? Pero no es lo mismo estar en producción de concept design o character designer eh, pero la escritura es otra, es completamente otro tipo de oficio. Es un poco como un músico que dice, como yo he escuchado mucha música, incluso toco un instrumento, voy a componer una sinfonía completa, ¿no? Eso es algo que es muy diferente a lo que necesitas para componer una sinfonía comparado con tocar tu instrumento específico por tu cuenta, ¿no? Entonces, sí, sí, no se trata de cortar alas en absoluto, o sea, creo que todos pueden contar una historia y a veces falta muy poquito, o sea, realmente con muy pocas introducción, herramientas básicas te puede cambiar la vida, como lo que comentaba cuando vino este guionista de Disney, ¿no? A dar ese workshop. Porque con pocas herramientas, él lo veo mucho porque a veces me invitan a revisar cortometrajes de alguna universidad y a veces es increíble ver todo el esfuerzo de la estética, del lenguaje visual, de cómo usan el medio de la animación, increíble, pero a veces como decir, ay, le hubieran puesto una semana más a la historia, se hubieran Sí, sentado una semana a aprender de historia y mejorar, eso ya estaría, no sé, hasta nominado al Oscar, o sea, estaría ya en festivales, o sea, realmente no hace falta mucho, pero a veces se brinca esa parte. Y es algo que en el canal queremos compartir. En Brave for Animation pueden aprender muchísimo. Y no solo de mí, principalmente de estas grandes guionistas. Son de verdad los top de la industria internacional. Y a veces incluso de independiente, pero que han pasado por muchas películas. Entonces, no se desanimen, pero también hagan el trabajo decía Jorge Gutiérrez, esas 10.000 horas que pusiste en dibujar y dibujar y en aprender anatomía, en aprender perspectiva para llegar a ser el artista que eres, esas todavía te faltan en escribir. Hay que empezar. sí, exactamente. Fíjate que muchas veces, yo personalmente te lo digo, de hecho, de hace poquito que subiste ese video, antes me habían dicho eso de aprende a matar a tus bebés. Mm. Y vi el video tuyo hace poco sobre que tomabas ese tema, sobre las ideas y que no te pegues tanto Sí, a una misma idea y todo esto. Y siento que es una herramienta muy buena el hecho de lo que estás diciendo en todo el aspecto de cómo crear un guión, el hecho de no apegarte tanto a tu idea, a lo que estás escribiendo, sin embargo, estar consciente de tu idea principal, de cómo mm, puedo yo irla moviendo alrededor de diferentes críticas. Es por eso que muchas veces, cuando yo estaba en clases de animación, me decían, siempre muestra tu trabajo a otras personas que no saben nada de animación para que veas cómo ellos reaccionan a eso, o hasta tus mismos colegas para que ellos lo vean y adquiere esa crítica para una forma positiva y cómo puedes tú ir moldeando esta historia para que se haga la mejor versión de sí misma, que sea el sí, sí. final, y ahora sí ya es el final. Este, estamos entrando ya en la parte casi final de esta increíble entrevista, Pietro, que la verdad yo quisiera que pudiera durar horas, pero esperemos en algún momento llegar a coincidir. No estamos tan lejos, yo estoy en Aguascalientes y tú aquí a Exactamente, sí, sí, sí. unas cuantas, Pixelatl, tenemos que ver pero en esperemos Pixel. estar allá en Pixelatl. Este,
Y quién sabe, en algún futuro llegues a estar acá en Unánima dando clases de guión o algo. Y por cierto, antes invité a todos a Lightbox, pero antes que Lightbox, todos ustedes tienen que ir a Pixelatl. Sí, Absolutamente. Todos sí, nos sí. tenemos que ver por ahí, que es eso antes de cruzar frontera. Es una muy buena oportunidad, principalmente para que los mismos principiantes de la animación se den este aire de cómo en realidad funciona la industria de la animación. Muchas veces he notado que muchos viven como en una burbujita de es mi Sí, proyecto y mi única audiencia son los 5 o 10 seguidores que tengo en Instagram y ese ya es mi mundo. Sin embargo, siento que experiencias como Lightbox y muchas cosas, y Pixelator principalmente, Pixelatl, sí. te abre la mentalidad, así como tú dijiste, como un velo que te lo quita completamente. Sí. Así que para ya entrar en esta parte casi final, Pietro, me encantaría yo también personalmente saber cuáles son las principales cosas que un principiante debe tener en cuenta antes de comenzar un guión y cómo es el proceso, bueno, de los puntos importantes que tú personalmente crees que ayudan para que un guión llegue a tener una estructura muy buena de principio a fin. Para un principiante. Sí, sí. Ok, yendo a lo básico, hace poco estaba hablando en la entrevista de YouTube con Saharit Huluf. Ella es muy joven en Pixar y acaba de sacar compartir su cortometraje que se llama Self. Y en la entrevista está en Disney Plus, es un cortometraje stop motion, el primer proyecto stop motion de Pixar con CG también. Pero dijo algo interesante que me recordó como ese principio tan básico decía, hay que recordar que una idea no es una historia. Y me quedé mucho pensando en eso. Y efectivamente muchos cortometrajes de principiantes son ideas, no son historias. Un error muy común, sobre todo en cortos, es que terminen con una sorpresa. Y la esencia del cortometraje sea, es que al final descubro que lo que acabo de ver era tal otra cosa, ¿no? O al final hace algo tan sorpresivo. Otra vez, esa es una idea con una sorpresa, no es todavía una historia. Una historia es una experiencia que te deja algo, decía Pete Docter, te deja algo para llevártelo a tu casa. No sé si creo que estaba referenciando a alguien más, no me acuerdo el autor original, pero es un concepto universal de decir, cuando sales del cine y estás en el carro y a veces estás en silencio y están todos en silencios, ahí es que acaban de ver una historia. Si estás Ah, hablando de qué tan chido eran los efectos y algo así, eso a lo mejor no fue tan bien logrado. Entonces, ¿cómo se hace una historia? ¿Qué es una historia? Para no entrar en una, digamos, una clase completa o para dar hay dos formas, ¿no? Animation Academy. Sí, no, es por el tiempo, pero Sí, sí, sí. realmente es por la cuestión de que hay dos formas de verlo. Hay el approach mejor, en mi opinión. No es que tú seas súper culta de las narrativas, las estructuras, el tipo de los arquetipos de personajes. Todo eso es bueno, ayuda a la literatura, a leer guiones, etcétera. Todo eso te ayuda. Pero realmente, ¿cuál es el atajo? Si quieren, el secreto es ve hacia adentro, ve hacia tu propia experiencia, hacia las cosas que te cuesta contar, los cuestionamientos que te dejan despierto en la noche, los dilemas existenciales que tienes, los traumas que has vivido y, y escribe de esos. Busca escribir una historia que sea sincera, si cuestiona tus verdades y trata como poner ese cuestionamiento en una historia. Y eso es más importante que, digamos, toda la estructura y todo lo que hay que aprenderlo, todo eso hay que Ah, dominarlo, pero eso también cualquiera lo puede, digamos, aprender. La parte más importante es tener una historia que sea personal, profunda, pero no se trata de ti, no es para ti, no es para expresarte tú como artista. Si haces algo que necesita un manual para entenderse, porque les tienes que platicar de tus simbolismos y eso, lo siento, pero
A mí, por ejemplo, no me interesa, no me llama la atención ese tipo de cine. Y hay mucho, y hay demasiado, en mi opinión. Así. Sí, Y otra cosa es una experimentación visual o algo experimental, pero me gusta mucho compartir historias que no se trata de ti, se trata de compartir, de tratar de encontrar una audiencia. Digamos, son como cuerdas de un instrumento. Tu historia es una, digamos, es una nota que hace que la otra cuerda, la otra persona, las cuerdas del alma de la audiencia resuenen con eso. Y ya a nivel práctico, aprendan de la estructura básica, no tengan miedo a la estructura. La estructura no es de Hollywood, no es ni siquiera de Aristóteles, no es de Joseph Campbell. La estructura es la estructura humana, realmente es como nosotros percibimos la vida. Ciertamente hay diferencias entre culturas, de estructuras a lo mejor un poco menos lineal y más circular, o entre sobre todo Occidente y así. Pero realmente todos los seres humanos respondemos, vivimos en el tiempo, tenemos un principio, un medio, un final y a mí me pasa, siempre comparto esto, porque tengo un amigo, él vende carros, así. No tiene nada que ver con guión, nunca estudió guión, es muy bueno haciendo lo que hace y, eh, y, y es muy divertido, es una persona que comparte muy seguido y siempre cuenta una historia. Y eso lo hablaba un poquito también Jorge Gutiérrez, que él le gusta, Jorge Gutiérrez le gusta preguntarle a las personas historias que han contado muchas veces como cómo se conocieron una pareja, por ejemplo. En este caso, yo he escuchado una historia de un accidente que tuvo este amigo mío y muchas veces y tiene a todos pegados ahí como a escuchar, ¿no? Es realmente súper interesante. Y un día, como ya era la tercera vez que la escuchaba, me empecé a, a escucharla con ojos de guionista y dije, mira, ese es el setup, detonante, primer punto de giro, midpoint, todo está perdido, entendió algo, segundo punto de giro, clímax, resolución y todo se ríe. Y dije, wow. esa es la estructura que él puede leer 10 libros y él la está contando porque es una buena historia. No, vienen antes las historias que las estructuras. Entonces, por un lado, no te claves en la estructura y por otro lado, no es de Hollywood, no tengas miedo que no te vas a contaminar de lo comercial o así como no vas a... Es algo que es una herramienta que nos ayuda a contar algo que resuena con las personas, son puntos fundamentales en un arco narrativo que puedes romper una vez que lo entiendas, de romper las reglas, pero aprenderlas. En todos los videos de YouTube hay 5 libros con link que pueden bajar y digo, léanlos en este orden, así como empiecen por este y este y este. Son los mismos que recomiendan a veces Guillermo del Toro y otras personas así, el no tenerle miedo a eso. Y creo que eso es lo fundamental y no por realmente live action o animación. Estamos tratando de compartir todo eso gratis en línea en Bright for Animation. Entonces asómense, píquenle a los subtítulos si están aprendiendo inglés todavía y ya pues pongan preguntas y trato de contestar todas. Pues muchísimas gracias de verdad por estar compartiendo todo esto. La verdad siento que tu forma de expresarse hasta eso llega a ser un poco poética. Obviamente se nota la pasión por la escritura. Siento que ya de tanto que has escrito, ya ese lenguaje de guión ha pasado a ser tu forma de expresarte. Se nota completamente. Y de Gracias. verdad muchísimo por llegar a haber estado aquí en este capítulo de animación de peso, que obviamente quisiéramos, y estoy seguro que las personas que están escuchando ahorita quisiera que tú nos dijeras todo lo de que es de guión y todo eso. Sin embargo, los dejamos así picados para que también pasen a las redes de Pietro y lleguen a ver Bright for Animation, que de verdad es una herramienta muy buena. Yo sinceramente desde mi corazón les digo que es una herramienta muy buena para todas las personas, principalmente que están tratando de crear historias a través de la animación. Y ni siquiera, como dice Pietro, ni siquiera a través de la animación. Tal vez son algunos tips que te pueden ayudar para crear tu guión para un cortometraje, hasta para un video musical, una historia de un video musical o lo que gusten. Así que los dejamos hasta aquí, chavos. De verdad, espero, Pietro, que te quedes aquí un ratitito nomás para hacer la despedida oficial de parte mía. Sin embargo, esto es la despedida oficial de Animación de Peso y de verdad muchísimas gracias por haber estado en este capítulo, en este regreso de Animación de Peso. ¿Alguna otra cosa Muchas que quieras? gracias.
agradecerles de verdad y agradecerles también a mi equipo. Es un trabajo también de equipo, donde todo lo que ven en YouTube, pues tengo un equipo increíble y estoy muy agradecido también con ellos. Muchas gracias por recibirme y ya, pues haremos la parte 2 que será muy práctica entonces algún día. Esperemos que pronto y si todo sale bien en vivo desde el Pixelato o como caiga. Muy bien, buena idea, muy buena idea. Pues, cuídense mucho, suscríbanse a Animación de a Peso, ya saben, vayan a suscribirse a Bright for Animation, vayan a seguirlo en redes sociales a Prieto. Lo voy a poner todo aquí en la descripción para que vean todas sus redes y también las mías. Y esperemos verlos en un siguiente capítulo, ¿vale? Ahora nos vemos, chavos, cuídense mucho, bye. Animación de a peso es parte de Luis Dimas, el podcast, donde se hace el podcast más gacho.